ahora en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Estamos en un nuevo episodio del podcast de OpenHR, OpenHR Tech Talks. En este episodio, pues queremos dar la bienvenida a Valeria. Valeria, bueno, es consultora de Inbound Recruitment y Assessment en Rebel Talent. Y bueno, y contamos con ella en este episodio pues para hablar un poco de todos estos temas. En concreto, pues bueno, estaremos hablando de nuevas formas de reclutamiento y selección de personal. Uno de los grandes temas, sobre todo después de toda esta crisis del coronavirus, que nos ha hecho un poco replantearnos en muchas áreas de recursos humanos varios puntos, y en este en concreto, pues la verdad es que hay muchísimas cosas que podemos hablar. En concreto, pues bueno, estaremos hablando sobre todo temas de tipos de competencia en el que el futuro, o más bien el presente, nos está poniendo enfrente, digamos, en ese sentido, y sobre todo, pues, los nuevos métodos, las nuevas herramientas con las que contamos para medirlas, ¿no? En ese sentido, pues nada, te damos la bienvenida, Valeria. Buenos días. ¿Qué tal Buenos todo, días. Valeria? Muy bien, encantada de estar acá. Gracias por la invitación, Dani. Pues nada, como ya he estado presentando un poco, pues queremos hablar sobre este tema contigo. Te agradecemos que cuentes también con nosotros para un poco charlar y poder compartir, pues digamos, experiencias y poder un poco, pues, hablar un poco de todo de lo que nos apasiona un poco a nosotros, a nuestras empresas también, que bueno, que sobre todo, pues temas de este tipo, ¿no? De temas de recursos humanos, sobre todo, y en concreto, pues temas de reclutamiento, formación, competencias, pues bueno, hay muchísimo que hablar, ¿no? Seguro que dará para muchos nuestros espectadores, pues estarán encantados con este nuevo episodio. En este sentido, pues Esperemos. bueno, seguro que sí. En este sentido, entonces, Valeria, yo empezaría con una pregunta que es, bueno, ahora mismo básica, ¿no? ¿Cómo crees ahora o cómo te enfrentas tú digamos, a este nuevo trabajo en el sector de la atracción y fidelización del talento, bueno, en estos entornos de incertidumbre, que son en los que ahora estamos, ¿no? Un poco. Bueno, la verdad es que para mí es fascinante. O sea, creo que se nos abre una puerta de oportunidad en todos los sentidos, porque al final yo siempre digo que, bueno, que esto del entorno VUCA o el entorno de incertidumbre es sinónimo de resiliencia y también es bastante relativo, porque al final lo que es una crisis en Europa o cómo afecta una crisis en Europa no es lo mismo como afecta una crisis en Latinoamérica, en África, ¿no? En países en vías de desarrollo. Entonces mi invitación primera siempre es a relativizar ese concepto de incertidumbre como caos y me tiro por el balcón porque no sé cómo reaccionar, ¿no? Que esto es lo que sucede, sino más bien decir, ok, a ver, ¿cómo vamos a gestionar la información que tenemos ahora? Mucho antes de pandemia, ¿no? Ya estábamos dentro de una revolución bastante interesante de la información y el acceso a la información, que creo que es esa la ventana a la oportunidad para desde recursos humanos dar respuestas más funcionales. Y con funcionales quiero decir respuestas más adaptadas a las necesidades de la empresa. Por eso creo que es fascinante porque ahora tenemos muchísimas formas de obtener información de externa e interna, y por otro lado, de dar a conocer el cómo nos comportamos como empresa para las buenas y para las malas, ¿no? Cuando vienen bien dadas y cuando no. Entonces, desde ahí creo que es la oportunidad, vuelvo a repetir, porque para mí incertidumbre es oportunidad, resiliencia y una caja de Pandora que se abre para recursos humanos de adquirir o de poner en práctica quienes ya lo estaban poniendo, quienes ya lo tenían, esas competencias de gestión del conocimiento, de gestión de qué conocemos de nuestros empleados y de nuestras prácticas, de hacer este challenge de los procesos de selección, de retarlos, ¿no? A revisarlos, a auditarlos, tanto lo de atracción, selección, como onboarding y fidelización, ¿no? Entonces,
nos plantea esto de decir, no podemos seguir haciendo lo mismo, que esta es la frase que todo el mundo dice, pero lo sigue haciendo. Eh, entonces, ok, si no se puede seguir haciendo lo mismo, ¿cómo lo hacemos? O sea, el acceso a la información, plataformas como Glassdoor, donde cualquier persona que haya vivido un touch point con nuestra empresa puede escribir algo al respecto y que eso o sea, creo que hay muchas empresas que no son conscientes del acceso que los candidatos tienen a esa información o el uso, el mucho uso que se le da a esa plataforma, por ejemplo, o las opiniones en Google, ¿no? O sea, que no hace falta que sean de candidatos, que pueden ser de usuarios del producto o servicio de esa empresa. Y esto me parece como fascinante. A mí que me gusta mucho también el marketing, me parece fascinante desde ese punto de vista. Al final el inbound recruitment como proceso de atracción también o como marco de trabajo para el proceso de selección tiene mucho de marketing y tenemos que ser un poco marketers en recursos humanos para vender nuestras ideas y cómo vamos a exponer qué hacemos como empresa. Entonces creo que como entorno de incertidumbre es muy delicada la información a la que todas las personas, tanto las internas como las externas, tienen acceso y cómo gestionamos esa información. Y cuán de creativos somos y cuánto adaptamos esa información a nuestros objetivos, ¿no? Ya sea de reclutamiento como de fidelización. Ujú. Y un poco por las ramas, pero creo que es muy amplia la pregunta y me parece No, interesante no. abrir este melón. Ha sido bastante interesante, has dicho unas cuantas cosas, la verdad, que me han resultado bastante curiosas. Sobre todo, bueno, pues un poco el término, para empezar un poquito el término incertidumbre, lo has colocado un poco en ese punto un poco que utilizaban los griegos, ¿no? Al hablar de él, en el sentido de, bueno, del cambio, ¿no? En ese sentido. Y que ya lo utilizaban, pues bueno, Aristóteles, Platón y todos estos griegos, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante un poco recuperar todo eso. La verdad que a veces, bueno, ya un poco entre paréntesis, la verdad es que nos falta recuperar un poco de todo lo que han hecho antes y aprender un poco del pasado, ¿no? Sobre todo porque, además, los que has estado comentando un poco al hilo de cuando has hecho un poco esa historia de un poquito de los procesos de selección, ¿no? De que hay que aprender, digamos, un poco del pasado, quien lo estaba haciendo bien, pues bueno, un poco continuar con esa línea, ¿no? Y digamos que, bueno, bastante interesante ese sentido de recuperar un poco el pasado para adaptarnos al presente, ¿no? Porque, bueno, esos puntos de ruptura total yo creo que la historia nos ha enseñado que nunca han, bueno, o por lo menos hay que relativizarlo, ¿no? En ese sentido, una evolución más que una disrupción en muchos de los casos, ¿no? Aunque, bueno, que es un tema que habría que discutir largo y tendido y nos iríamos también un poco del tema. Bueno, que a los dos seguro que nos gustaría discutirlo, pero bueno, vamos a centrarnos un poco también en el tema y que estamos Genial. discutiendo. Bueno, y volver un poco. También comentabas ese tema de la cultura del dato, ¿no? O del data driving, que ahora mismo, pues digamos que en recursos humanos no ha sido no ha estado muy extendido, ¿no? En ese sentido y debemos un poco a lo mejor recuperar, sobre todo desde el ámbito, como por ejemplo que has comentado de marketing o desde otras áreas, ¿no? Que digamos que hay mucho que aprender ahí. Es interesante, sobre todo, bueno, aprovechar todas las herramientas, todos esos elementos que ya nos proporcionan y que otras áreas ya han estado utilizando desde hace tiempo para un poco adaptarlas a las necesidades, ¿no? De recursos humanos y todo eso. Entonces, yo creo que sí, la verdad es que es interesante sobre todo ese punto último y bueno, volviendo a lo que has comentado sobre procesos de selección y tal, yo te preguntaría, Valeria, ¿en qué crees que se tienen que fijar las empresas ahora o qué pueden buscar al contratar trabajadores remotos dentro, digamos, de esta nueva cultura, ¿no? Que algunas empresas están intentando establecer de cultura híbrida de trabajo. Y, bueno, en ese sentido es bastante interesante cómo están cambiando las competencias, ¿no? Que ahora que necesitan buscar las empresas, ¿no? Sí, a ver, es cierto que diferentes informes que están un poco pendientes de evaluar cuáles son los cambios, por ejemplo, el IPC del 2020, que es un observatorio de los cambios y tendencias anuales en las competencias y las posiciones más demandadas en el mercado laboral, em, saca en ese informe que, bueno,
que no hay mucha variación entre las competencias año tras año. Sí que ellos sacan como un top 10, ¿vale? Pero se mantienen relativamente igual, pueden cambiar de posición, pero nunca hay una que distinta, ¿no? Y entre las 5 se distinguen la visión estratégica, la flexibilidad o la adaptación al cambio, que esa seguramente saldrá nuevamente como la 2 en en el informe del 21, ¿no? Gestión de equipo, orientación de resultados e impacto o influencia, ¿no? Dentro de las top 5. Yo creo que estas competencias siguen siendo las demandadas por las empresas y acá yo soy muy crítica en este sentido de decir que las empresas, bueno, quien se dedica al reclutamiento sabe que cuando llega esa job description, ¿no? Viene con una lista interminable de requisitos donde todo es importante, entonces nada es importante. Ni siquiera sabemos con qué competencias contamos en el equipo, ¿no? Y esto me parece que es la clave para saber qué competencias vamos a demandar de nuestros nuevos trabajadores, trabajen en formato híbrido, en formato remoto o en formato presencial. Entonces, ¿y cuáles son las competencias que la organización valora y necesita para cumplir con sus retos de hoy y de los mañana que nadie sabe cuáles van a ser? Entonces, esto es como la gran pregunta, que es algo que a mí, por ejemplo, me atrajo mucho de Rebel Talent cuando me incorporé, fue esto de pensar en cómo Rafa, que lidera el proyecto, me dijo, yo siempre me he preguntado cómo serían las posiciones del futuro, las posiciones que no van a existir, ¿no? O sea, hoy podemos tener una idea de que, bueno, y hasta cierto modo, porque yo sé por los perfiles que llevo, es que no todo el mundo sabe qué competencias tiene que tener una persona que sepa de blockchain, por ejemplo. ¿Vale? Y no sabemos cuáles son las competencias que van a tener que tener esas personas propias de esa posición, ¿no? Quien se dediquen a inteligencia artificial, pero ¿para hacer qué? O sea, entonces, creo que las empresas, o por lo menos mi experiencia en consultoría, es que tenemos una job description en las que estamos muy obsesionados con poner competencias sin saber si realmente las necesitamos, sin saber si en el equipo hay de sobra de esa competencia, ¿no? Y al final, cómo encontrar ese match para que nuestro equipo sea complementario en otras competencias eh, que nos hagan falta para ser exitosos. Y competencias transversales, porque al final cuando uno dice, no, porque el director de innovación tiene que tener un alto skill en innovación. ¿Y por qué el financiero no? ¿Por qué en el financiero, en esa job description, no está innovación como si tu empresa, uno de los valores es innovación, ¿por qué la competencia de innovación no está en todas las job descriptions? Ese es el, el reto que yo siempre digo, ¿no? O sea, es como, ok, ¿cuál de todo este listado de competencias es importante? No, todos son importantes, entonces nada es importante. O sea, este es el ejercicio que las empresas tienen que hacer, no solo cuando buscan una persona, porque esto también es una típica pregunta nuestra cuando nos vienen a pedir procesos, ¿no? O a decir, necesito buscar esta persona y no te has preguntado si lo tienes dentro. Y cualquiera puede pensar que esto conspira contra nuestro trabajo, pero al final es, tío, a lo mejor tenés la oportunidad, tía, tenés la oportunidad de promocionar a alguien que está currándoselo muy bien y que tiene las competencias suficientes como para acceder a esa posición y no lo estás viendo. Y pasa más de lo que nos gustaría. Pasa en empresas que tienen modelos de gestión de competencias y que tienen evaluaciones de competencias o evaluaciones de desempeño donde incluyen las competencias anuales y que vuelven a abrir la vacante, ¿no? O sea, vuelven a abrir la vacante para ver tal, ¿no? Es como estamos desbordados de trabajo y tenemos que abrir la vacante. Ok, momento, ¿no? O sea, momento, ¿cómo vamos a cubrir esa vacante? ¿Cómo vamos a llegar a esa vacante? ¿Cómo es tu proceso de selección?
qué experiencia de candidato querés darle a los que promocionan internamente, a los que vienen de fuera, qué historia le querés contar. Bueno, se empiezan a abrir un montón de melones que nadie te sabe contestar. De preguntar por competencias. Entonces, sin irnos mucho del tema, creo que siguen siendo las mismas, a lo mejor se enfatizan más lo que puede ser flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Más que lo típico de compromiso. Bueno, ¿cómo medís compromiso? ¿Cómo medís compromiso? O sea, ¿cuáles van a ser tus variables para medir compromiso? Como yo mido compromiso, no es como Dani mide compromiso, no es como la empresa B mide compromiso. Estas son cuestiones que son sumamente importantes a la hora de verlo. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que también sigue siendo como para mí lo fascinante de Rebel es que su modelo de competencia habla de competencias del futuro y nosotros cuando decimos futuro, el futuro es aquí y ahora. Es aquí y ahora. Entonces es un modelo de 5 competencias que se van actualizando y se van digamos, vamos encontrando esas herramientas que nos ayuden a medirlas, que llevan algunas de ellas llevan el apellido Agility, ¿vale? Y el apellido Agility la gente lo entiende como agilidad, como rapidez, ¿no? Como velocidad. Y es más es entendido, y volviendo a esta primera pregunta que me hacías, como cómo se desarrollan en entornos de incertidumbre. Porque al final la agilidad nace de poder pivotar, de poder iterar en entornos de cambio permanente. Por eso nacen en las tecnológicas, ¿no? Este formato, este marco, ¿no? Este framework, no me salía la palabra. Entonces, al final, cuando nosotros medimos Leadership Agility, Learning Agility, el coeficiente de adaptabilidad, la solución creativa de problemas o la inteligencia emocional, son competencias transversales a toda la organización, a toda el escalafón, a todos los puestos, ¿no? A todas las posiciones. Y además son competencias inherentes a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que son competencias que pues, se pueden entrenar como músculo. Al final, cómo lideramos o cómo aprendemos en entornos de incertidumbre, medir eso nos puede decir a nosotros, bueno, en qué punto estamos y qué necesitamos mejorar. Y lo hacemos con herramientas que miden esto, teniendo en cuenta muchísimas variables, pero al final lo que yo me encuentro con las empresas es cómo lo están midiendo hoy, es con instrumentos de hace tropecientos mil años, ¿vale? Donde la población ha cambiado su comportamiento de conducta, su comportamiento de consumo, que puede haber cambiado su percepción de lo que es hoy realizar una tarea u otra y que lo siguen midiendo igual. De hecho, no hace mucho, este año me mandaron porque yo estoy en procesos de selección para ver cómo es el candidate experience, nada más. Y al final me mandaron me dice, vas a tener que completar un cuestionario competencial, ok. Me encanta la idea de que pasar por ahí porque veo lo que la gente utiliza y efectivamente era un PDF del año del PUN, un PDF, ¿sabes? Con una hoja de respuesta, ni siquiera informatizado, donde una de las preguntas era, utiliza el mismo camino para ir al trabajo, una cosa así, si utilizaba siempre el mismo camino, y la respuesta es, por supuesto, ¿sabes? No voy a estar todos los días pensando qué puñetero camino voy a utilizar, perdón por la expresión, para ver cómo llego al trabajo. Si he encontrado el camino eficiente con atasco y todo, pues utilizaré ese. Pero quizás, y me intrigaba mucho saber en la hoja de respuesta qué puntuaba eso. Porque este es mi razonamiento y quizás es como no es creativa. ¿Sabes? Y es como todo lo inverso, en realidad soy ineficiente con mi tiempo para llegar al trabajo. O como la ropa, como Steve Jobs, es lo mismo, o sea, ¿se pone siempre el mismo uniforme? Sí. Pues no es creativo, alguien va a dudar de que Steve Jobs no era creativo porque siempre usaba la misma ropa, vamos a ver. O sea, son estas cosas que al final, parte de estar en este entorno de incertidumbre es poder adaptarnos con herramientas y todo, a cómo medimos las competencias y qué competencias medimos.
Ujú. Yo creo que ahí, la verdad, Valeria, yo creo que, bueno, en ese sentido, bueno, no paro de apuntar cosas que estás comentando, bastante interesantes. Yo creo que, bueno, que respecto a estos últimos, mi opinión es que realmente yo creo que las empresas lo primero que tienen que asentar antes de que esas herramientas, digamos, una cultura y tener claro, digamos, qué es lo que quieren medir, qué es lo que tú has estado comentando, ¿no? En ese sentido de con qué queremos, primero, digamos, lo que has estado comentando de primero mirar adentro, ¿no? Mirar adentro de la propia organización y ver qué es lo que tenemos, con qué contamos y sobre todo con qué queremos contar y lo último que yo añadiría también es por qué queremos contar con esas competencias también un poco, ¿no? En ese sentido, digamos, para trazar el círculo total un poco y tener, pues digamos, esa organización mucho más claro el hacia dónde va, ¿no? Entonces ya después podemos hablar de herramientas, de métodos y digamos de todo eso, ¿no? Primero, yo creo, vamos, en mi opinión, que yo creo que ahí coincidimos un poco por lo que has dicho, que es lo primero que me ha venido a la mente también, que me ha surgido de esta última pregunta, es, bueno, pues eso, ¿no? Que primero hay que mirar dentro para luego ya empezar a mirar fuera, digamos, a ver si qué tipo de proceso de selección hacemos, qué es lo que vamos a buscar, pero primero míralo dentro, pregúntate además, no solo dentro de tu organización, sino dentro de tu cultura, por qué necesitas eso y ya, digamos, pues después lo traza, va fuera, ¿no? Entonces, digamos, un movimiento desde dentro hacia afuera curioso el que has trazado y que nos parece bastante, vamos, me parece bastante interesante, sí. Además, bueno, yo digamos que eso es un poco una de las primeras respecto a esto último, pues bueno, me ha surgido, digamos, me ha surgido eso, además que la otra cosa que me había venido a la mente, digamos, pues, aunque ya lo has estado un poco adelantando con respecto a, te preguntaba antes por digamos, todos esos cambios en las competencias, en la evaluación de competencias que nos ha traído este entorno de incertidumbre, ¿no? Digamos que, digamos que, digamos que todo ese entorno de competencias lo ha cambiado mucho. También te preguntaría, ¿ha cambiado respecto a los perfiles IT? Sigo aquí apuntando cosas que has estado comentando en esta última pregunta. Me han resultado bastante curiosas. Yo destacaría, digamos, dos cosas. La primera, que, bueno, todo lo que has comentado, digamos, ese movimiento de, bueno, precisamente antes de irte fuera a buscar digamos, a la persona correcta para el candidato perfecto para tu organización, digamos, un poco mirar hacia adentro, ese movimiento de dentro hacia afuera y una vez vuelta la mirada hacia adentro, digamos, pues preguntarte, saber con qué cuentas, con qué competencias cuentan tus empleados, con cuáles queremos contar y sobre todo por qué, ¿no? Digamos, es un círculo, digamos, que el que traza un poco más, un círculo perfecto, digámoslo así, en el que lo dibujemos y, digamos, después de eso ya podamos irnos fuera a buscar, ¿no? A ese candidato y, digamos, pues tratar con él, ¿no? Y ya, pues bueno, realizar nuestro proceso de selección ya determinado. En ese sentido, además, te quería hacer otra pregunta que, aunque ya yo creo que lo has adelantado un poco nos adelanta un poco antes, porque bueno, al hablar del tema al preguntarte yo sobre el tema de las competencias en entornos de incertidumbre, digamos que lo has un poco matizado, también te preguntaría, aunque creo que irá un poco por la misma respuesta, si varían esas competencias al fijarnos en perfiles IT o no. También has comentado el tema de blockchain y todo esto. ¿Esas competencias van a variar también si estamos buscando un candidato a IT? Yo creo que nuestros espectadores, bueno, reclutadores y bueno, y todo, HR manager y todo este tipo de perfiles, yo creo que estarán deseando también saber un poco esta respuesta, ¿no? A ver, en principio no debería, no debería ser tan distinto. Como mencionábamos recién, al final, si la organización tiene que hacer esta reflexión de cuáles van a ser sus competencias transversales importantes para llegar a los objetivos que se plantea como organización.
al final como organización, además de ser rentable, quiere ofrecer un servicio de calidad, innovar, eh, generar un cambio en el mundo, etcétera. La misión y visión que tenga esa organización, ¿no? Cómo la trasladan esos valores y esos valores cómo se trasladan en competencias que tienen que ser transversales sí o sí a todo. Lo que te mencionaba un poco también del modelo que trabajamos en Rebel es al final esto, transversal a todo el escalafón y que al final entendemos que se está al poder medirlo, sabemos con los agentes de cambio con los que contamos, con los que vamos a poder tirar de esos proyectos, ¿no? Al final es un poco esto. La diferencia que puede haber entre perfiles tecnológicos, yo creo que esto sí que se ve más el cambio desde cuando yo empecé van a ser 7 años ya, con tecnología y quien esté hace más tiempo con esto, o los hire managers lo pueden creo que decir más, son las competencias o habilidades sociales, ¿vale? Cada vez más se buscan, y ya no solo en mandos medios, ya no solo en team leader managers, sino desde los mismos programadores se busca gente que también sea team player, ¿no? O sea, ya no estamos buscando esa persona que picaba datos solo en su casa o lo que normalmente no, la figura esa que se tenía de programador de estar programando solo en el Zulo, ¿no? O sea, sino que todo lo contrario, o sea, eh, tanto los proyectos como la tecnología ha hecho que se requieran de habilidades sociales, y con habilidades sociales me refiero a liderazgo, a trabajo en equipo, a comunicación, eh, a la cooperación, a la colaboración. eh, entre ellos, ¿no? Independientemente de los rangos que tengan. O sea, si nos vamos a cosas que ya ni siquiera tienen que ver con el trabajo, pero hace mucha referencia, de hecho se está usando mucho para hacer evaluaciones en tecnología, son los videojuegos. Desde que los videojuegos son online y yo estoy hablando, o sea, yo estoy jugando desde mi casa con otra persona que no conozco de nada, o sea, y solo sé su avatar, ¿no? Al final sí, yo puedo juntarme con mis 5 mis 10 colegas a jugar y nos conocemos y sabemos de qué pie cogemos, ¿no? Pero cuando son equipos así random y que al final a lo mejor estoy jugando con un niño o estoy jugando con una persona mayor que yo y se van posicionando roles, ¿no? En ese videojuego, en el facilitar estrategia, en el facilitar armas. Vemos todas estas series de competencias que hoy se nos requieren más que antes para este tipo de perfiles, ¿vale? Y creo que también se está abriendo esto para otro tipo de perfiles que a lo mejor no necesitaban tanto como pueden ser de ciencias más duras, ¿no? De físicos, de matemáticos, que hoy también se incorporan a, a plantillas o a equipos más multidisciplinar. Entonces, muchos matemáticos o físicos están pasando a trabajar con más de las ciencias sociales, con profesionales más de las ciencias sociales para poder analizar datos, modelos estadísticos que nos permitan predecir, ¿no? Y mejorar nuestras prácticas organizacionales desde marketing, recursos humanos, finance, producto, ¿no? Nos dejan esto de decir, ok, antes también los matemáticos estaban con los matemáticos, entre ellos se conocen, entre ellos se apañaban con sus modelos y ahora estamos más abiertos a esa relación, ¿no? Y ni hablar si esa relación lógicamente está en formato híbrido o en formato remoto, que es algo en lo que, bueno, nosotros nos especializamos mucho y lo que estamos viendo es que que las empresas están teniendo como dificultades de armonizar esos entornos, ¿no? En remoto híbrido y facilitamos que eso suceda de una forma eh, más natural, consciente, que la gente desee esos cambios, porque al final esto también hay que abrirlo, ¿no? Y generar, al final,
y ahora me estoy yendo un poco por las ramas, pero volveré, es generar ese espacio de seguridad psicológica donde todos podamos, todos y todas podamos expresar nuestras competencias, las que tenemos muy desarrolladas y las que nos gustaría desarrollar, porque esto es algo que a nivel individual no tanto que nos compete como selectores de personal, pero es cuando vos valoras, cuando una persona puede medir sus competencias y tiene ese informe y hay alguna competencia que la tiene muy por debajo, el esfuerzo no hay que hacerlo ahí, no hay que hacerlo en esa competencia. Porque por más que te esfuerces, podrías llegar a un nivel medio. Y por más que te esfuerces, o sea, esforzándote mucho, con muchos años, mucha práctica y mucho espacio, podrías llegar a un nivel muy bueno o excelente de esa competencia, pero ¿vale la pena realmente poner todo ese esfuerzo en vez de mantener y mejorar las que están en un nivel medio y mantener y mejorar las excelentes? Al final es, ¿qué competencias necesito yo para mi día a día? O sea, que esto es como, no sé, por ejemplo, no me lo he hecho, pero que no sé si me va a salir muy alto en las ciencias duras, ¿no? Y sé que a lo mejor es una pata coja, pero en mi día a día necesito esto. O sea, o a lo mejor aspiro a, por ejemplo, a mí me motivo a todo el mundo a que trabaje con datos, ¿no? Más que nada los reclutadores. Teniendo una TS, no hace falta ser un matemático y currarte un Excel para sacar cuál es tu costo de contratación. O sea, al final, ahora los ATS vos podés poner las variables y lo haces y fin. O sea, no, o cuál es tu time to hire, ¿no? O sea, cuál es tu tiempo de contratación. O sea, te lo va dando el ATS si sos disciplinado con estas cosas. Analizar este modelo o cómo esto influye sí que es una competencia que es valorable en reclutadores y en HR, ¿no? En recursos humanos para ser exitoso a nivel negocio. Entonces, a nivel de competencia, a diferencia de las tecnológicas, yo veo este cambio. Yo veo este cambio a nivel social. Eh, pero después el resto siguen siendo transversales a todas las posiciones, sí o sí. Sí, muy interesante eso que estás comentando de, bueno, digamos, un poco ese, digamos, esa relación entre unidad y multiplicidad, ¿no? Que existe, digamos, entre algunas competencias que van a ser transversales sí o sí, y hay cosas luego que van a ir cambiando y que tenemos que ir viéndolas porque obviamente los entornos van cambiando, las circunstancias también, los perfiles son diferentes y bueno, y todo, digamos, un poco estamos en eso, ¿no? Ahora mismo. En ese sentido, entonces, también, además ya lo has estado adelantando, digamos, desde las dos últimas preguntas un poco, hablando de la metodología y bueno, y esos sistemas de medición, también has hablado de ATS, bueno, que nosotros también estamos metidos de lleno en ese mundo como software de recursos humanos, en ese sentido también, y bueno, y todos esos sistemas de medición, de todos esos métodos que usamos bueno, para evaluar esas competencias, ¿no? En ese sentido, además, bueno, sobre todo ya estas nuevas tecnologías, estos nuevos software que nos acercan tanto también, no solo a nuestros empleados ya, sino como lo que has comentado, esos ATS que nos acercan tanto a los candidatos que parecen ya incluso parte de nuestra propia organización, ¿no? Que yo creo que esa es la clave, ¿no? Un poco el estar ahí, ¿no? Y yo creo que ahí, de hecho, es donde más hay que hacer hincapié, porque muchos ATS que, digamos que ese acercamiento todavía no lo han hecho total. Yo creo que en eso hay que seguir haciendo esfuerzo, digamos, en esa parte de reclutamiento para, repito, para, digamos, hacer o que el candidato sea parte de nuestra organización, ¿no? Entonces, bueno, ya te pregunto un poco bueno, eso que has estado adelantando, de eso, bueno, de esa metodología, de esos sistemas de medición que necesitamos para evaluar esas competencias y que, bueno, que piensas un poco al respecto de eso, que estáis utilizando, digamos, vosotros en vuestra organización, que digamos que sois también expertos un poco en este tema y que nos puedes comentar de eso en concreto. Bueno, a ver, en primer lugar, yo siempre digo dos cosas, ¿no? O sea, yo recomiendo dos herramientas que son sumamente accesibles y sumamente
potentes, que es preguntar y escuchar, para empezar, ¿vale? Hacer preguntas, indagar, porque al final en las organizaciones vamos muy por qué se está usando en el mercado, pero no preguntamos ni para qué, ni por qué, ni qué queremos hacer con ello. Entonces, primero hacer preguntas nos va a permitir conocer mejor a los empleados. O sea, no hay mejor cosa que la empatía y la comprensión, que son los principios fundamentales para poner al empleo en el centro, si eso es lo que queremos hacer de verdad, eh, para saber cómo están y qué es lo que quieren desarrollar al final. Porque esto, y a partir de ahí, utilizar otras herramientas, ¿no? Que nos permitan recoger evidencias de cómo tiene desarrollada esa competencia. Lógicamente, pero siempre preguntándole, porque a lo mejor esa persona no tiene ningún interés de desarrollar esa competencia que para la organización es clave. Entonces, el approach y el seguimiento que se va a hacer y el desarrollo que se va a hacer de esa carrera profesional es diferente. Nosotros utilizamos diferentes cuestionarios y herramientas que están sistematizadas y validadas, fiables, para cada una de las competencias que he mencionado, y siempre partimos de un assessment. Para todas las intervenciones que nosotros hacemos de Rebel, siempre partimos de un assessment porque esa información es nuestro baseline, nuestro punto de partida. Al final, lo que queremos saber y le damos devolución a los empleados y candidatos es respecto a cómo estás en esto. Y a partir de ahí, desarrollar un camino, ¿no? Un roadmap de cómo vamos a trabajar esas competencias de cara a ese upgrade en tu categoría profesional, en tu posición, en tu organización, o tanto upgrade como a los lados, ¿no? Porque al final es, ok, me gustaría pasar a trabajar con este equipo, ¿no? Que nada que ver tiene con el proyecto con el que estoy trabajando ahora y qué competencias necesito para llegar ahí y desempeñarme en una forma correcta, ¿no? Correcta para la organización, que esto también es toda definición de qué es correcto para la organización, qué desempeño es correcto para la organización, y con lo que yo me sienta cómodo, ¿no? Para que no pasen los principios de Peter, que suele pasar de que quiero pasar a ser team leader, no tengo ninguna competencia para ello, llego ahí y es lo peor, mi desempeño es lo peor, mi frustración, disengage con la empresa, malestar en el equipo que estoy liderando porque no soy empática, no tengo comprensión con ellos, no sé gestionarlos, no sé gestionar su frustración, ¿no? Al final no es tan, quiero ser team leader y ya voy, ¿no? Esto lógicamente se aprende estando, pero sí que nosotros utilizamos esas herramientas que nos permiten decir, ok, este es el baseline, este es el mapa que tenés del equipo o de los departamentos, depende cómo trabajemos, ¿no? Para cada una de las competencias, que no hace falta que sean todas y se pueden incluir otras, ¿vale? O sea, también trabajamos mucho por valores, que esto es algo cuando hacemos alineamiento, sobre todo de comité directivo, es, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu coeficiente de adaptabilidad? ¿Cómo está tu liderazgo? ¿Cómo lideras en estos entornos buca? Y sobre todo para nosotros es muy importante, que por lo cual vamos a hacer la Rebel Experience en la semana que viene, es cómo, cómo aprendemos en entornos de incertidumbre, cómo aprendemos y cómo desaprendemos, qué nos ha tocado desaprender en este mundo pandémico, y qué hemos aprendido a nivel personal y a nivel técnico, porque al final la competencia de desaprender y aprender es sumamente importante para la adaptabilidad y para que las organizaciones sigan creciendo, sigan sobreviviendo primero a una pandemia como esta y, eh, y sobrevivan y sean exitosos por lo que exitoso se define en la empresa, ¿no? Facturar X, llegar a ser el top 10 de no sé qué, o sea, lo que sea que ellos deseen llegar y que todo eso esté alineado a nivel de personas, ¿no? Que no es solo con hacer un assessment, o sea, eso es como empezar a decir, bueno, con este equipo cuentas.
que esa es la pregunta que muchas empresas dicen, no, bueno, sí, nosotros, bueno, pero ¿qué haces con esa información? O sea, es que no hace falta que lo hagas con nosotros, pero dime qué haces con esa información, cómo la estás aplicando realmente a, a trabajar en esos puntos flacos, a mantener esos puntos fuertes, a que la organización realmente cuente con las competencias que necesita para eso, cuente con las personas que tienen esas competencias para llevar adelante los proyectos ambiciosos que todas las empresas tienen y que es de lo más normal y es deseable que, que las empresas tengan proyectos ambiciosos porque tenemos la suerte de tener un mercado laboral también ambicioso. Entonces hay que encontrar esos match. Entonces, lo primero yo, lo que siempre digo, o sea, es, es barato, es fácil, pero no es sencillo el escuchar y o sea, el preguntar y escuchar, ¿no? Es este un poquito la competencia que más se supone que tenemos en recursos humanos, pero que la que menos se aplica, porque al final esto como el poner el empleo en el centro. Vamos a hacer un onboarding de esta forma porque creemos desde recursos humanos que es lo mejor. ¿Se lo has preguntado a la gente si realmente lo necesita, lo quiere, lo desea, lo va a usar? No. Y plataformas, por ejemplo, como las de OpenHR, son las que nos facilitan el poder enviar esa información o gestionar esas preguntas, ¿no? Para decir, gente, tenemos ganas de hacer esto, de recursos humanos se nos ocurrió esta idea, o sea, mentalidad ya y totales. ¿Les interesa? ¿Sí? No. Y nada más, o sea, nada de liarse a, puedes hacer un focus group después de que lo que te ha salido de las respuestas, sí, pero testea primero si a la gente le interesa hacer esas cosas, ¿no? Vamos a medir las competencias, a la gente le interesa realmente, o sea, esto es algo que el recursos humanos no tiene muy en cuenta, pero esta evaluación de competencias genera bastante estrés en la gente. Cuando no está normalizado, cuando no es un proceso habitual, cuando no es un proceso que esté comunicado de una forma amplia o con canales en los que se pueda preguntar por privado, en qué consiste, me queda una duda. No hay un espacio, no hay un contexto de seguridad psicológica donde nos sintamos cómodos y con confianza de que mi puntuación no sea la que es y pueda tener ese espacio para preguntar, ¿no? ¿Por qué ha salido esto de la evaluación o no estoy pasando por un buen momento y yo no lo he dicho en todo el año? Y al final eso lógicamente influye en mi desempeño y en la evolución de mis competencias. Entonces, hay un montón de variables que influyen en esa evaluación y esto es un melón para abrir quizá en otra oportunidad, pero es bastante interesante de cómo gestiona recursos humanos esa evaluación por competencia. Me he ido por las ramas, lo siento, Dani. Nada, no te preocupes, ha sido bastante interesante, sobre todo el tema de, bueno, un poco que has tocado todos estos temas de diversidad, ¿no? Un poco dentro de la organización para conocer un poco todo lo que rodea, digamos, a cada uno de ellos, ¿no? Que cada circunstancia, digamos, hay que centrarla, analizarla y, digamos, y sobre todo lo que tú has comentado, la clave está en escucharnos y en utilizar las herramientas que están a nuestra disposición ya con el objetivo de escuchar, hablar y comunicarnos con los empleados para conocerlos, ¿no? Para conocerlos y sobre todo ya después, pues bueno, pues conocer, digamos, pues todas esas competencias, desarrollar, digamos, ya tal o cual objetivo que queramos desarrollar, ¿no? Ya sea en este tema o incluso en cualquiera, ¿no? Pero bueno, en este de competencias es que se ve muy claro como digamos que lo primero es el normalizarlo, el normalizar, digamos, esa escucha activa a los empleados, un poco, que parece un poco cliché porque muchos lo utilizan y es lo que tú has comentado de también todos esos postureos que siguen estando dentro de las organizaciones, pero claro, porque cuando uno habla de que una organización en su job description, como has comentado, pone todas esas competencias, al final que habla de muchas, ninguna es real, cuando habla de muchas, al final ninguna se hace patente, es decir, al final ocurre todo ese tipo de cosas,
pero lo que sí, al final, volviendo un poco al tema realmente que estamos aquí hablando, realmente lo primero para este tema es empezar a escuchar a los empleados y, digamos, conocer su opinión, sus circunstancias, todo lo que está rodeando un poco a la empresa, ¿no? Y también utilizarlos pues como motor para desarrollar cualquier otro tipo de iniciativas que queramos seguir desarrollando, ¿no? En ese sentido. Y bueno, nos quedamos entonces con ese tema que has comentado último de cómo gestionar recursos humanos todas estas evaluaciones para otro, seguramente nos dará para otro podcast o más de uno, seguro que sí. Aquí ya no se lo tenemos que ir cortando, a mí se me ha pasado volando estos 40 minutos. Realmente yo seguiría charlando contigo mucho más tiempo, Valeria, pero bueno, el tiempo apremia un poco y nada, pues quedamos aquí para otra ocasión para seguir discutiendo todos estos temas. Y bueno, pues aquí finalizamos un nuevo episodio bueno, de este podcast de OpenHR, agradeciéndote, pues bueno, toda tu participación, tus opiniones y nos Claro. vemos en la siguiente. Bueno, muchas gracias a ti, Dani, y a la invitación y que cualquiera que quiera continuar con esta discusión, que para mí es fascinante, que se ponga en contacto y nos juntamos los tres a seguir hablándola, porque, madre, esto tiene mucho, mucha tela para cortar. Perfecto. Pues muchísimas Gracias. gracias, Valeria. Hasta luego. Adiós.